Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Harto Ruido, este podcast de Haz Ruido. Antes que nada, una disculpa a todas y a todos porque, bueno, nos ausentamos unas semanas por cuestiones de salud, pero ya estamos más activos que nunca. Y bueno, en esta ocasión vamos a entrevistar a una legisladora que sí que ha hecho mucho ruido con las iniciativas que ha presentado en el Congreso del Estado y que, bueno, siempre alza la voz desde la tribuna del Congreso para ciertos temas que también nos interesan a nosotros como medio de comunicación. Ella es Vida Gómez. Quédense con nosotros, seguimos haciendo Harto Ruido. Hola Vida, bienvenida aquí a nuestro podcast. Se nos hizo por fin poder entrevistar, que coincidieran nuestras agendas y qué mejor momento que bueno, lo que vamos a empezar a hablar ahorita de tu candidatura, que creo que es con lo que vamos a iniciar. Bienvenida. Muchísimas gracias. Elegí el mejor momento claro. para poder acompañarte porque la verdad es que respeto mucho el trabajo que realizas y Muchas la gracias. agenda que el propio medio tiene. Sí, y la verdad es que coincidimos en muchas cosas, en muchos temas de muchas de las iniciativas que has presentado. Y bueno, siempre es pues interesante poder compartir estos puntos de vista, porque de repente no puedes con los políticos, ¿no? Y bueno, tú sabes que Haz Ruido no tiene colores, pero de repente hay algunos temas que quieres platicar o quieres entrevistar y que le da ñáñaras a algunos políticos, ¿no? Qué bueno que hoy vamos a hablar de todo un poco. Así es, y vamos a empezar con lo que sorprendió, hay que decirlo. A mí, en el caso particular, me sorprendió cuando de repente nos llegó la información de que eres ahorita la precandidata de... ¿Está bien dicho que es la precandidata? Si ustedes sí están en precampaña. Ya, a partir de el 4 me entregaron oficialmente el documento que me avala como precandidata del Movimiento Ciudadano. El día 5 arrancaron las precampañas, así que sí, estamos en precampaña. Entonces eres la precampaña del Partido Naranja para la gobernatura de Yucatán. Insisto, a mí sí me sorprendió. ¿Cómo estuvo esto? La verdad es que, mira, el tiempo que me tocó la responsabilidad de llevar el partido, me concentré en eso. De hecho, muchas personas me decían, oye, ¿por qué no sales más en videos y por qué no enfocas y aprovechas tu cargo para posicionarte? Y yo siempre decía, es que yo soy muy respetuosa, se tienen que posicionar todas y todos, uno. Y dos, yo estoy aquí para construir la viabilidad de nuestro movimiento. Y me enfoqué realmente en eso. De hecho, si tú revisas las redes sociales de Movimiento Ciudadano, no vas a ver como a Vida protagonista en nuestros videos, en nuestros posicionamientos. Siempre están distintos perfiles con muchas causas y de eso se trata. O sea, no agarrar la plataforma del partido como tal para proyectarte políticamente para un cargo, ¿no? Por supuesto, y de hecho quienes son parte de nuestro movimiento saben que además cuando había que tomar alguna decisión que no fuera sencilla, pues la enfrentaba yo, no mandaba a alguien a que ve tú a decirle, no, yo la enfrentaba. Yo he platicado múltiples ocasiones con quienes integran el movimiento y asumiendo el momento, ¿no? Yo soy una persona mucho del aquí y el ahora, y en política eso no es normal, ¿no? Claro. Las personas siempre están pensando en lo que viene, pero creo que necesitamos más personas pensando en el presente y atendiendo las responsabilidades que tienen. Entonces, ese fue el primer tema, ¿no? Por eso para muchos es una sorpresa. ¿Te registraste? O sea, ¿cómo? ¿De dónde? ¿No? No lo vimos venir. Y hicimos también el anuncio en redes sociales porque me parece importante y es un lugar donde está la mayor parte de nuestros simpatizantes. Están durísimos ustedes en redes. Sí, de lo que hacemos ahí. Se viralizó el video sin pautas, de manera natural, y además era un video largo. Sí. Porque se explicaba a detalle las razones, el contexto que estamos viviendo, y casi a la mitad del video decía que había tomado la decisión de registrarme. Entonces, otra cosa interesante es que las personas vieron el video completo. Claro. Y la verdad es que con mucha es bueno alegría. Medir esto, ¿no? Poder medir, a ver, no se aburrieron, sí les interesó, llegaron, o sea, sí llegó el mensaje, ¿no? Sí llegó es el interesante mensaje. Medir eso. Y mira, en mi informe, yo hice informe durante semanas anteriores y todo el mundo, incluido tú, me preguntabas, ¿y cuándo es el evento del informe, no? Y yo asumí desde el primer momento que el informe no debía ser un evento, porque en el evento que pasa comúnmente nos dan un discurso político, pero en hechos, o sea, oye, ¿cómo fueron tus votaciones? ¿En qué votaste a favor? ¿En qué en contra? ¿Cuál es el estatus de la comisión que presides? Yo presido la Comisión de Igualdad y, bueno,
qué temas ya turnaste, cuántas iniciativas ya salieron. Todo esto no viene normalmente en los eventos de informe. La verdad es que el equipo que tenemos en la representación del Congreso trabajamos en un informe y lo subí a una historia de redes sociales. En 24 horas tuvo 10,000 descargas. Órale. Entonces, a la gente sí le importa saber lo que pasa, y eso igual contrasta mucho que me dicen, a las personas no les gusta la política. No, sí les gusta la política. Lo que pasa es que los partidos políticos tradicionales no saben cómo hablar con la gente. Entonces... Se siguen repitiendo los mismos discursos de los 70, de los 80. Mira, y el informe tiene esto, ¿no? Que sí dice cómo he votado, dice que en la Comisión de Igualdad hay todavía temas pendientes de turnar. Sí los hay, porque se presentan iniciativas cada semana. Hay que asumir y hay que hablarle con transparencia a la gente. Entonces, por eso el anuncio también es en redes sociales. Y la verdad es que lo digo, todo el mundo me ha dicho, ¿cómo estás? ¿Estresada? No, estoy tranquila, con mucha alegría, muy clara de que Yucatán está buscando otra opción y que ese es uno de los elementos centrales por el que tomé la decisión, y también en esa congruencia tomé la decisión de, por supuesto, apartarme del partido y en próximos días de la propia diputación, porque no quiero ser yo quien lleve las campañas al Congreso del Estado. No estoy impedida legalmente, yo podría ser precandidata y diputada, pero me parece que no, y aparte, el diputado no maneja recursos. Entonces... No maneja recursos, no tenemos, digamos, un horario como tal, pero eso no significa que seamos conscientes y responsables. Quien esté en el Congreso tiene que dedicar el 100% del tiempo a la actividad legislativa, a seguir con lo que hemos impulsado, a lograr que esta legislatura tenga ley del agua. Y estas cosas deben pasar sin el entramaje de lo que corre en paralelo, que son las campañas. Entonces yo he tomado la decisión de no ser quien lleve las campañas al Congreso y que la tribuna se vuelva un acto de proselitismo. ¿Qué va a pasar? Porque ha pasado. Pero no voy a ser yo quien le dé a la sociedad más de lo mismo, ¿no? Y creo que eso también tenemos que ser muy conscientes. Yo he sido muy crítica de que los partidos llevan un año haciendo campaña y hay personas que sí manejan recursos y hay personas que sí deben cumplir un horario y han estado en campaña. Oiga, y usted dijo, bueno, yo quiero ser candidata de Movimiento Ciudadano a la gobernatura, o le dijeron, Vida, necesitamos que tú seas la candidata a la gobernatura por esta razón, por estos argumentos, porque, no sé, tiene que ser mujer, o necesitamos un perfil joven? ¿Cómo fue esta decisión tuya y del partido para poder competir en el 2024? Fíjate que algo muy interesante en Movimiento Ciudadano es la libertad. Y esto lo dejo muy en claro porque jamás en el tiempo que he sido diputada local yo he recibido una llamada de nadie, de la dirigencia nacional, ni de nadie para decir tienes que votar de esta manera. Movimiento Ciudadano es muy claro en cuáles son sus estatutos, cuáles son sus causas, y ese es tu marco de acción, no una línea política. Entonces, no, en realidad la decisión de competir la hago consciente, ejerciendo todos mis derechos políticos, con un área de oportunidad que hoy veo en el Estado. ¿Pero cómo te animaste? Enorme. O sea, ¿hubo algo que digas, sabes que estoy muy enojado, quiero competir y ganar la elección por estas razones? ¿O creo que es el mejor momento para mí, porque mis propios amigos, compañeros del partido me están diciendo, oye, eres una carta fuerte? ¿Cómo tomas esa decisión entonces? Dos cosas. Por supuesto, escuché a quienes son parte de Movimiento Ciudadano, pero lo más importante es que hay leyes muchísimas en Yucatán y en todo México. El problema está en la ejecución. Claro. Quien le toca ejecutar las leyes no lo ha estado haciendo. Entonces yo estoy viendo que tenemos cosas impresionantes por hacer en Yucatán, muchas ya legisladas, pero que no se están aplicando. Se queda en letra muerta. Se queda en letra muerta. Y mira, algo que me queda también claro en este periodo en el Congreso es que esto frustra muchas veces a la ciudadanía. Claro. Porque dice, es que no se cumplen las leyes, y tiene toda la razón. Entonces, sí me parece importante que entendamos como la función del legislativo, del ejecutivo, de la propia división de poderes, pero fundamentalmente la decisión es, se puede hacer muchas cosas más para Yucatán y merece más nuestro Estado. Además, he escuchado con muchísima atención a los aspirantes de todos los demás partidos que han dicho, quiero ser gobernador o gobernadora, y no veo al Yucatán
que vivimos hoy en esas propuestas. Nos están hablando de un estado de hace 3, de hace 6, de hace 9 años, y ese ya no es Yucatán. Y eso es lo primero que hay que entender. No se le puede engañar a la gente. Hay que asumir compromisos reales de campaña y no seguir con estas narrativas de ideas bonitas que luego no van a cumplir. Entonces, esa va a ser la premisa de tu eventual campaña. Ya no se le puede mentir a la gente. No. Y sobre todo a las nuevas generaciones. No se les puede mentir. 2, sí tiene claridad las personas de lo que está viviendo el Estado. Hoy en la precampaña, una de las acciones fundamentales sobre las que me he basado no es un mitin, es estar uno a uno con las personas, con quienes son nuestros simpatizantes. Es la base más amplia de nuestro movimiento en Yucatán. Movimiento Ciudadano no se centra en la afiliación. De hecho, el 50% de las candidaturas de Movimiento Ciudadano son para personas que no tengan militancia partidista. Y estoy centrada en escuchar genuinamente. No es ir y sentarme a hacer como que escucho. Para la foto, la selfie. Realmente me interesa lo que dicen, porque eso que dicen es lo que nos permitió dar resultados estos 2 años en la legislatura. La gente sabe mucho mejor lo que está pasando que muchas de nuestras autoridades. Oye, y en ese sentido, bueno, tampoco se trata de solo mostrar el músculo, ¿no? Porque esto de algo que se trata mucho como que de medir en las campañas, en las precampañas, es cuánta gente puedo reunir a un meeting, ¿no? Cuánta gente, cuál es mi capacidad de acarreamiento, ¿no? De llevar a tantas personas a un evento en específico para alzar la mano, ¿no? Honestamente, eso es una tiradera de dinero. Uh-huh. Es este ego y vanidad que a veces existe en muchas personas que están en política, de verse rodeado de gente que a veces llega por otras circunstancias y que no necesariamente también quiere estar ahí. Eso también tenemos que verlo y no dejarnos engañar por esas fotos. Pero lo más importante, también necesitamos personas en política que tengan los 2 pies bien puestos en la tierra. Y yo sí creo que algo que le hace muy mal a la política es la vanidad y el ego de muchos y muchas que están en política. ¿Y cómo lidiar con eso? Salud mental. Oye, y tú platicando, y bueno, también tus redes sociales y lo que has lo que externaste en tu video de destape, como dirían coloquialmente en la grilla, que todos los partidos violaron la ley electoral y que Movimiento Ciudadano no. Un año. Que se adelantaron las campañas terriblemente. Un año y a la vista de la ciudadanía. Mira, esto no es invento. Y por eso luego se asombran y dicen, ay, ¿por qué la gente está tan harta? Pues por culpa de ellos. Espectaculares, bardas. Espectaculares de revistas que no existen, ¿no? Que aparecen de repente. Proselitismo de coordinador de campaña 1, 2, 3, 4 de los trabajos 1, 5 y 6. Algunos ya tuvieron como 5 registros en lo que va de este año para distintas cosas. Entonces, son absurdos. Oye, ¿cómo puede ser que tengas una autoridad que la mitad del tiempo está en el cargo y la otra mitad está en otro municipio que no es el que le toca? No es justo para la gente. No es justo para Yucatán. Y de verdad, si queremos cambiar las cosas, hay que hacerlo desde el antes de. Porque todos estos que rompieron la ley y que se burlaron y que usaban estas como lagunas de aplicación, ¿qué van a hacer después? O sea, ¿cómo esperamos que actúen después distinto? Si llevan un año, de verdad, es una burla. Haciendo propaganda con estos anuncios y ahorita ya están en otros partidos, ¿no? Además, ¿no? Este juego de colores de le vamos a poner tantito tono por sí. Por cualquier cosa. Pero bueno, esto que de verdad hoy lo vemos así, en realidad ha sido una burla a la gente y no debiera ser, lo ha consentido la autoridad electoral. Mira, Movimiento Ciudadano a nivel nacional ha presentado muchísimos recursos, algunos hemos ganado, han detenido este proselitismo abierto, por ejemplo, en la campaña presidencial, porque eso es lo que es, una campaña. El frente que tanto se hizo oposición literalmente replicó la fórmula. Entonces, si hasta en los hechos copia la fórmula, sabes que es como caer en el juego absoluto de quien hoy está en el poder, ¿no? Y nada más, y bueno, yo creo, mi opinión personal, que al final de cuentas el hecho que se hayan adelantado tanto la euforia política, para no decir la campaña, es que desgastas a la gente, ¿no? Al futuro votante. Se va a hartar de ver tantos anuncios espectaculares y de tantos eventos políticos, y que las noticias solamente se está hablando de que hizo tal evento, que suscribió tal cosa, que se adhirieron tantas personas a respaldar cierta candidatura. La gente se harta, ¿no?
Y también de la simulación, mira, yo lo estoy viendo ahora en la precampaña, ¿no? Hay que darnos a conocer con lo que la propia ley marca en esta etapa, ¿no? Con los simpatizantes y militantes. Pero luego veo en una misma calle, hacia una misma dirección, 3 espectaculares. Es más, de la misma persona, un espectacular tapa al otro. Dime cuál es el sentido de eso, ¿no? Si esto fuera una empresa y una empresa contrata 3 espectaculares así, ¿qué pasaría? Sí, claro. Corren a quien está haciendo eso, ¿no? Entonces, la verdad es que es ridículo. Yo creo que no saben ya hacer campaña de otra manera y la gente está harta de todo eso. En nosotras mismas, como tú mismo te das cuenta y dices, oye, esto ya es demasiado, ¿no? Y todo lo que muchas veces criticaron, en eso se han convertido. Y eso es lamentable, sí, duele porque por el otro lado tienes muchas grietas, ¿no? Estas grietas en salud, estas grietas en el área de educación, que son grietas que a largo plazo se van a volver problemas duros para nuestro estado, lo empiezan ya a hacer en algunos ejes. Lo que sí es un hecho es que sí es un buen negocio tener espectaculares, ¿no? Sobre todo en estas épocas y ahora que se están adelantando más. Oye, y a mí me llama mucho la atención y lo estábamos platicando fuera del aire, es que bueno, la parte de la apuesta, por lo que yo veo, al menos en cuestión de comunicación, por parte del Movimiento Ciudadano, son las redes sociales. Y tú decías que, bueno, ahí hay un sector importante de gente que puede simpatizar o simpatiza con lo que ustedes están haciendo y que al final de cuentas puede significar votos. Y me refiero a los jóvenes, ¿no? ¿El partido le está apostando a las y a los jóvenes? Le estamos apostando a una nueva generación política de personas. Si volteamos a ver a quienes aspiran en los otros partidos políticos, son exactamente las mismas personas. Si casi agarramos la boleta del 21, son las mismas personas y ganando incluso sus cargos y el anterior o los parientes de esas personas. La realidad es que uno tiene derecho a crecer si haces las cosas bien, pero no a abusar. Hay que abrir las oportunidades a las juventudes. Yo te quiero decir que en el partido incluso la oferta, digamos, hacia el trabajo y al resultado que ha habido en el Congreso es, oye, pues está la posibilidad también de que estés en el Congreso, de ir a una posición segura. Y yo he tomado la decisión de que hay que apostar por abrir los espacios, porque si no los abrimos nosotras y nosotros, ya vimos que los de enfrente no están dispuestos a hacerlos, ¿no? Y por eso es la apuesta a una nueva generación, sí de juventudes, pero también de personas, más allá de un rango de edad. Claro, las juventudes están informándose todo el tiempo, están claras del Yucatán en el que vivimos. ¿Y si hay jóvenes que le interesa la política? Muchísimos. Es más, todas las juventudes hacen política, no partidista, pero están haciendo política. ¿Y cómo convencer a una juventud que se interesa en temas partidistas? Eso será parte de nuestra estrategia, de nuestra congruencia. Y eso, porque además me impresiona mucho que, a ver, dicen, a MC no importa, pesa poquito, no cuenta. Pero resulta ser que todo nos copian. Nada más que lo que no es auténtico. ¿Se nota? Se nota. Entonces, yo creo que ahí sí, cada quien con su estrategia, su esquema, no voy a revelar mucho más. Pero sí pesa. No, pero sí pesa el tema central es la congruencia. La congruencia yo creo que es el eje central y también veo que pues el miedo que tienen a lo que hacemos, ¿no? De repente casi igualan foto, igualan palabras sobre las que hemos estado trabajando, temas sobre lo que hemos estado trabajando, pero la simulación vuelve a ser el problema que tienen. Tienen que cambiar de fondo, tienen que cambiar de construirse en la forma que ven la política y actúan, ¿no? Entonces, la apuesta es a una nueva generación y es también contra la vieja política. Oye, pero eso me llama mucho la atención de tu discurso, ¿no? La crítica a la vieja política, no regresar a lo que se hacía antes. Pero tú vienes del PRI, bueno, yo cuando te conocí eras militante del PRI, fuiste funcionaria muy joven en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, y cuando Ivonne Ortega se pasa a Movimiento Ciudadano y asume el proyecto, pues te invita, ¿no? Entonces, ¿cómo decirle precisamente a estas nuevas generaciones qué onda con la vieja política, si tú vienes de esa vieja política o no vienes de esa vieja política? La vieja política no es un partido.
son formas de hacer las cosas. Porque si la vieja política fuera un partido, cuando ha habido cambios en el poder, el cambio federal de PRI a PAN y ahora Morena, el cambio local de PRI a PAN, luego PRI y otra vez PAN. Estos cambios, si la vieja política fuera un partido, pues entonces no viéramos, no pasa nada, no, son formas. Y todos estos que he mencionado replican las formas. Pareciera que es como un manual. Aquí tienes el encargo y con este manual. Y en todos los partidos también hay personas haciéndolo de otra manera, que a lo mejor no se atreven a dar todavía el salto a decir, aquí me siguen marginando, no me dan oportunidades, casi por hacer las cosas bien, no avanzo. Si no tengo relaciones o no soy el hijo de alguien o el pariente de alguien, no avanzo. Entonces, la vieja política no es un partido, son formas. Es más, yo te diría, oye, todos los de Movimiento Ciudadano hacen todo increíble. Yo creo que la mayoría de los que estamos en Movimiento Ciudadano en Yucatán y que continúan después del proceso electoral del 2021, no están por un dinerito, están por una causa. Aunque cuando empieza esta nueva etapa de Movimiento Ciudadano en Yucatán en el 2021, sí vinieron muchos, gente muy cercana al PRI del gobierno 2007-2012, ¿no? ¿Y dónde ya no están? hoy? Es lo que te iba a preguntar. Que mira, yo por eso soy muy clara, quienes permanecen, porque quienes permanecen no es lo mismo brincar de un partido en el gobierno a un partido de oposición, a ir de un partido en el gobierno a otro partido en el gobierno, a otro en el gobierno. ¿Por qué no es lo mismo? Porque ser oposición, una verdadera oposición, sí es construir cuesta arriba. Es una maquinaria económica contra la que compites, pero sí es posible porque la gente sí está dispuesta a escuchar. Hay casos, el propio caso de Nuevo León y de Jalisco. Ambos no empezaron en primer lugar en las encuestas. En el caso, por ejemplo, de Nuevo León, déjame platicarte que la condición en la que Samuel arranca en la candidatura al gobierno de Nuevo León era mucho más adversa a la que tenemos hoy en lo local, ¿no? Y hoy es el gobernador, le ganó a Morena. En los últimos procesos electorales es Movimiento Ciudadano quien sí le ha podido ganar a Morena. Entonces, la vieja política sí son, quiero dejarlo eso muy claro, las formas. Y yo he sido congruente con mis formas en donde he estado siempre. Entonces ya no es la vida de Movimiento Ciudadano, no es la misma vida de la que estaba en el PRI, que fue candidata a diputación, que fue secretaria de la Juventud. Lo que más marca mi trayectoria son los resultados. No hay un solo lugar en el que haya estado que no haya dado todo y haya dado resultados. Y por eso mi equipo es de personas siempre que ahora que me registraban, no tienes idea cuántos mensajes he recibido, y muchas de estas personas son personas que han visto mi trayectoria y que han visto esos resultados. Y creo que eso habla más que cualquier otra cosa. Y también tiene que ver con las formas, el que te decía, el poder asumir que se abran los espacios. Y esto no es de quedarse siempre con el hueso, no, eso no funciona. Eso es lo que ha dejado podrida a la política y a mucha de la política partidista. Y creo firmemente que Movimiento Ciudadano es una plataforma para construir esa nueva forma política, porque desde la propia dirigencia nacional se da esa apertura. Y eso es el paso fundamental. Hay muchos partidos secuestrados por las dirigencias nacionales que no permiten avanzar a las personas. Entonces, resultado, trayectorias, la forma de hacer las cosas, que las acciones dicen más que todo, y la libertad de poder llevarlas a cabo en Movimiento Ciudadano. Déjame decirte que yo entro a Movimiento Ciudadano más convencida e incluso primero de muchas otras personas, porque yo conocí la plataforma y me enamoré de lo que representa Movimiento Ciudadano como un proyecto progresista. Mucho antes que... De hecho, yo fui quien empujó un poco el que fuéramos hacia Movimiento Ciudadano. ¿En serio? ¿Tú conociste a Ivonne Ortega? Mira, yo por supuesto que conozco a Ivonne desde hace varios años. Sin embargo, yo cuando a ella la invitaban a distintos lugares,
yo estaba en ese momento de mi vida pasando por una situación personal. Mi papá se enferma de cáncer y bueno, viviendo momentos bien complejos a modo personal, en una pausa, digamos, de todo el tema político dedicada al tema familiar y a la empresa. Y bueno, cuando yo escucho el Movimiento Ciudadano, lo primero que hice fue ver quiénes estaban en el Movimiento Ciudadano y si lo que decía Movimiento Ciudadano ser estaba representado en quienes tenían cargos. Claro. Y mi buena sorpresa fue que sí, que son personas congruentes, que son personas, de verdad, me siento orgullosa de nuestros senadores y senadoras, de nuestros diputados y diputadas federales, porque defienden, porque son congruentes, porque si tú vas a un evento de Movimiento Ciudadano, va a ser muy difícil que te encuentres a pura persona con traje. Y no, cada quien va como es, no a fingir ser algo que no es. Y todo esto va a una forma que yo siempre he sido y siempre he pensado. Y las personas tenemos que estar en política no tiene que cambiarte, no debe perder tu esencia, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que llegué al Congreso en tenis, como que todos era una, casi es válido. Pues claro que es válido, ¿no? Porque las personas también allá afuera son. Y creo que hoy también de eso se fijan las personas, de quién es genuinamente lo que es. Y en el proceso electoral estoy segura que esos contrastes van a hacer mucha diferencia. Oye, entonces me estás diciendo que tú influiste para que muchos de los que están... Yo tomé una decisión y creo que todas y todos tomaron una decisión. Hay quienes sí quisieron estar, pero yo déjame decirte que también me asombra a veces la dura crítica que existe hacia distintos temas, pero hoy veo que muchos de esos funcionarios que eran la dura crítica en los medios de comunicación de mucho lo que pasó en alguna u otra administración, oye, toda esa gente hoy que tanto criticaba el PAN siendo oposición, Morena siendo oposición, ahí están esas personas. Incluso el otro día veía un video en redes sociales sobre algo del tema del paso a desnivel, que el PAN en su momento fue crítico. Quien más duro se puso, más crítico fue en el tema, y luego posando en foto con todas estas personas que fueron el centro de estos temas. Entonces, yo no entiendo este doble discurso, ¿no? De, oye, esto era lo peor. Está bien, nada más que hoy están contigo de uno y de otro lado. Entonces, yo creo que también otra de las cosas que tienen las nuevas generaciones es que sí investigan, que sí cuestionan. Y yo he sido muy clara también en, aquí estoy, que me pregunten lo que quieran con transparencia. Mira, al final uno tiene que responder por sus propias acciones. Y yo soy Vida y voy a responder por todo lo que Vida es y todo lo que hace. Y también te digo con esa congruencia y certeza. Las votaciones yo las he enfrentado, las he explicado en tribuna. Me he reunido con quienes son partes del Movimiento Ciudadano para también dar la cara, para decirles cómo están las cosas. Y creo que eso va a ser un sello distintivo. Cuando me cuestionen, va a ser a Vida, a lo que es, a las decisiones que he tomado, porque creo que nadie te debe obligar ni a estar en política, ni a tener una ideología, porque si te obligan, entonces no debes tener la oportunidad de tener el liderazgo de representar. Oye, ¿y de verdad son progresistas los del Movimiento Ciudadano? Bueno, ¿O es parte de una bandera no cierta? No, por supuesto que es cierta, y además, mira, es un reto en lugares de repente, sobre todo ciertas zonas de Mérida, por ejemplo. En las capitales luego es un poco difícil una agenda progresista porque se enfrenta a debatir temas sobre los que a veces no se quiere hablar. Y Movimiento Ciudadano no solo los habla. Si revisas las redes sociales, están públicas nuestras causas sin miedo. Y yo siempre he dicho que también a las personas hay que explicarles estas causas. Y por ejemplo, en el tema... Que no son del diablo. En el tema específico, por ejemplo, de la despenalización del aborto, ¿no? Mucha gente dice, es lo peor que le pudiera pasar al Estado. Nada más que ya está pasando en el Estado. Ocurre desde hace tiempo, desde hace años. Pasa en una dimensión que como no se quiere discutir y no se quiere hablar, pues parece que nadie lo ve. Pero es una dimensión amplia de personas hoy ejerciendo este derecho. 1, 2. Lo otro que es importante destacar, no es una campaña para abortar.
Claro, no porque se despenalice el aborto, te están invitando a que lo vayas a hacer mañana, ¿no? O cada y 3 además, meses. mira, yo lo he explicado esto en tribuna y he dicho, a ver, al estar penalizado y al decir que no lo vemos y no pasa, ni estamos generando las campañas contra el embarazo adolescente adecuadas, somos de los estados que mayor índice tiene, Terriblemente. ni estamos evitando que pase. Entonces, lo único que es claro en este tema es que la estrategia no ha funcionado. Porque Claro. si hubiera funcionado, ni seríamos el índice más alto en embarazo adolescente. Y No, embarazo seguramente, infantil. Niñas están Entonces, teniendo hijos y que son víctimas de violencia sexual. mira, también existe esta cuestión en política de oye, vida, no vayas a hablar de eso porque, pero esas cosas tenemos que cambiarlas porque tenemos que asumir lo que está pasando. De verdad, quien quiera Yucatán tiene que tener el valor de hablar de cualquier tema, de asumir el liderazgo y jalar a la ciudadanía para explicarles Y no te dicen, por qué esto importa. no te dicen, oye, vida, pero es que Yucatán es una sociedad muy conservadora, muy mocha. Si hablas del aborto y te van a catalogar como la diputada matabebés y no vamos a tener votos. Yo creo que, insisto, que no se hable no significa que no pase. Lo que sí es una realidad hoy es que como está la estrategia no ha funcionado. Y de hecho, como bien lo acabas de decir, en abuso sexual infantil, en muchos temas encabezamos los índices porque no hemos querido hablar los temas. Y tenemos que hablar los temas. Yo el otro día hacía una reflexión. Mira, los estados que son más progresistas en su actuar y en sus gobiernos no tienen los índices de suicidio que hay en Yucatán. Ahí hay una reflexión. Tenemos que profundizar en estas reflexiones porque al final nos lleva a hacer política pública. Y todo lo que no hemos querido hablar no significa que no esté pasando y no significa que no va a explotar. Es que si no hablas de eso, ¿cómo vas a encontrar respuestas y cómo vas a encontrar cómo resolverlas, no? Así es. Entonces, ahorita que tocas el tema de salud mental, que sé que es de las cosas que más has hecho, incluso hasta foros, y la verdad es que existe una relación directa entre la depresión y estos trastornos con el suicidio. Y mira, ¿Y el presupuesto dónde está? uno, el presupuesto no está. Dos, se hace como que estamos atendiéndolo porque ya nos hartaste con tu tema, vida. Bueno, porque todos solicitó puntos de acuerdo. Cabe mencionar que la diputada se ha parado en tribuna para decir, oye, ¿qué onda con esto? Que nos expliquen qué está sucediendo. Y te has subido varias veces a decir que no hay respuesta. Yo he presentado iniciativas del tema, puntos de acuerdo del tema. He cuestionado al secretario de Salud del tema. Me sueñan varios funcionarios y funcionarias porque lo único, y eso me parece importante también decirlo, yo no he hecho nada extraordinario. Yo solo he hecho mi trabajo en el Congreso, nada más que en Yucatán, que una persona en política haga su trabajo es extraordinario. Eso no debe seguir pasando, porque si esto fuera una empresa, ¿a cuántos ya hubieran corrido hoy? Claro. ¿No? Entonces, sí creo que tenemos que voltear a ver la salud mental, no solo asignarle el recurso, sino debe ser una de las acciones centrales dentro de la administración. ¿Por qué? Mira, dentro de las cosas que me he dado cuenta en estas reuniones recurrentes con psicólogos, con psicólogas, con orientadores, trabajadoras sociales, con psiquiatras, una de las cosas que me he dado cuenta es que la información que todas estas personas reciben en la consulta privada y todas las áreas de salud reciben, se archiva. ¿Dónde se está analizando? ¿Dónde estamos haciendo una algo política pública al respecto, no? Porque se aprobó en la legislatura pasada, ¿sí fue en la pasada? Sí, una ley muy completa. Y con el 7%, si no me equivoco, del presupuesto para salud mental, pero no sabemos si se está aplicando. Bueno, en la narrativa oficial es que sí, pero en los hechos, y esa es otra de las batallas sobre las que he insistido mucho, es ni el informe de gobierno es un informe de gobierno, no el de también el de anterior, esto se ha convertido en una mala tradición. Debe ser un informe de resultados y ahora son informes de acciones, no es lo mismo. Y dos, lo mismo pasa con el tema de presupuesto. Todo lo que no se etiqueta en específico, no le podemos dar un seguimiento real, claro, ni la ciudadanía ni nadie, ¿no? Y esto pasa un poco, ¿no? Dicen, sí está. Sí, pero ¿dónde? ¿Cómo sigo el caminito de dónde está? Hemos hecho que personas y el propio equipo ha llamado para preguntar por toda la aplicación de la actual ley y pues
no hemos encontrado respuesta, ¿no? Y me imagino que no se está solucionando el problema con una aplicación móvil, ¿no? Para empezar, una aplicación que el nombre está en inglés, ¿no? En un estado bonito, de alta población maya hablante y en un estado donde pues está muy bonito hablar del internet, pero no todo el estado tiene acceso a internet, ¿no? Entonces... Y cuando estás deprimido, lo menos que quieres es entrar a una aplicación para... Eso lo deben decir las personas expertas y hay que de verdad sentarse con ellos, no en consejos. La verdad es que el Estado tiene muchísimos consejos, para todo tiene consejos. Hay que actuar en operancia a esos consejos y todo esto es lo que hemos propuesto a través del legislativo. Y también algo que yo he insistido mucho y he hecho la reflexión con los propios diputados y diputadas es: dejen de presentar tantas leyes. Mejor vamos a darle seguimiento a las que ya hay. Vamos a modificar lo que haya que modificar. Lo que no esté legislado, sí legislemos, pero no es una competencia de cantidad. Leyes útiles, o sea, es decir, que lo que diga sí se aplique, sí se lleve a la realidad. Y si no se está aplicando algo, vamos a insistir en que se aplique, vamos a hacer que la ciudadanía se entere que no se está aplicando. Es que si presentas un montón de iniciativas, al final termina la legislatura y los que vienen la desechan. Algunas se quedan ahí, otras muchas se aprueban y sí, es aplausos y notas, pero en los hechos, ya de verdad la política y la vida de las personas no puede seguir girando en torno a este tipo de engaños, porque eso es lo que son. Mira, a mí hay una que siempre me ha conflictuado en el tema del aumentar penas. Eso. Aumentar penas no cada legislatura. Mira, si aumentar penas sirviera, no hubiera delitos en este país, ni en este estado. O sea, en una legislatura le aumentas 3 meses, empieza la otra y ahora le agrego otros 6 meses. Tenemos que ir al fondo. Oye, sí importa cuántos años va a estar en la cárcel a alguien, claro. y el sistema de cómo realmente esta persona entra para no volver a cometer un delito, todo eso sí. Pero justicia no es el acto en el que alguien va a la cárcel. Justicia es que no se vuelva a cometer un delito. Claro, ¿para qué te sirve tanto punitivismo? Así es. Entonces, por eso la salud mental importa, por eso hablar de los derechos humanos importa. Y a veces también eso me asombra. Muchas veces cuando se habla de derechos humanos hay personas que dicen, derechos humanos solo es la CODEI. No, derechos humanos es todo un sistema sobre el que debería estar girando el Estado, y que hoy no pasa así, y entonces volvemos al inicio. Si seguimos haciendo como que no pasa y solo teniendo discursos populistas o populares, no estamos atacando el fondo, y en unos años esto que empieza ya a desbordarse, pues van a ser problemáticas que vamos a decir cómo no lo hicimos a tiempo, cómo no lo vimos. Hace ratito comentaba que Yucatán es un estado conservador, el Congreso también es un Congreso conservador. ¿Cómo lo ves tú? Mira, sí hay una amplia mayoría de un partido conservador. Sin embargo, déjame decirte que yo creo que hay iniciativas ahí que pueden hablar más de qué cosas sí se están aprobando y qué tipo de cosas no se están aprobando en el Congreso. Y lo que sí me queda muy claro es que, al menos desde lo que a la representación de Movimiento Ciudadano nos consta y lo que hemos impulsado, no ha sido fácil. Honestamente, hemos tenido muchas iniciativas de alta complejidad y de muchísima discusión, de mucho debate, de mucho entramaje para que se puedan aprobar. Y lo que sí te puedo decir es que ante la presión de la ciudadanía, ante la insistencia en la tribuna, ante todo lo que hemos hecho, sí han respondido. Sin embargo, hay que revisar y la ciudadanía podrá comprobar sobre qué temas no se ha querido debatir, que eso también es importante. El Congreso debe tener y está creado para tener distintas posturas al interior. La creación de un Congreso es debatir. Y debatir no significa pelear, significa contrastar puntos de vista, ¿no? ¿Qué pueden servir para enriquecer o no una iniciativa? Uno, enriquecer, diferir, porque el Congreso es una representación de distintas personas, de distintos partidos, y que le permiten a la gente esa pluralidad. Entonces, lo que debería esperar la ciudadanía de un diputado o diputada es que sí estén debatiendo. Yo lo he dicho, de cualquier iniciativa, primero distribúyanla, después de distribuirla vamos a debatirla públicamente. Si hay algo que le quieran quitar, si alguien quiere votar en contra, no tengan miedo, porque llegamos a eso, a darle una representatividad a la gente. Hay gente que estará a favor o en contra,
Y lo que tendremos que hacer es discutir, llegar a un consenso y llegar a una ley que sea útil y sirva a Yucatán, más allá de discursos, insisto, populares o populistas. Más allá de eso, tenemos la responsabilidad también de tomar decisiones. ¿Y si hay interés de discutir? Pues me parece que hay varias iniciativas que no han avanzado. Como la del agua que presentaste. ¿Cuánto tiempo que presentaste la iniciativa de Ley Estatal del Agua? Más de 500 días, es decir, casi ya pasamos los 2 años, ¿no? Estamos en ese límite de tiempo sin que ni siquiera se distribuya. Ah, ¿ni siquiera se ha distribuido? Ni siquiera se ha distribuido. Y mira qué ironía, ¿no? Además de un partido ambientalista o de nombre ambientalista. Uh-huh. Entonces, otra cosa que yo siempre le pido a las personas es cuestiónennos, revisen nuestro trabajo y revisen si lo que decimos representar, representamos. Ese es el primer acto de congruencia. Si ni a lo que debes representar, representas, pues está cañón, ¿no? Entonces, sí, en definitiva, la ley del agua es urgente. Yo les he dicho a los diputados y diputadas, de nada sirve que sigamos legislando en otros temas, porque si no hay agua, no va a haber nada. Pero es que es lo que se presume, ¿no? Que a Yucatán le sobra agua. ¿Pero qué agua? Mira, agua en cantidad y, por cierto, eso también yo le he pedido a las autoridades que dejen de decirlo, porque cada que decimos que en Yucatán todo mundo tiene agua, invisibilizamos a muchísimas personas que no tienen. Lo que se mide para nuestros funcionarios y funcionarias, lo que se mide es las tuberías, no si tienen o no agua. Y ahí hay una gran diferencia. En la pandemia había gente que escuchaba lávate las manos, y que no le hacía sentido. Si no hay agua? Exacto. O que solo tienes agua unas horas al día, o que tu agua está mal clorada, porque también está pasando eso. No, y ha habido localidades donde familias han tenido que denunciar o más o menos siempre ampararse para que la autoridad le pueda otorgar, le pueda llevar una tubería para que puedan contar con el agua, porque ni siquiera eso, ¿no? O sea, tienen que recurrir a asuntos legales, ¿no? Entonces, ¿sí tenemos más agua que otros lugares? Sí, ya ese es el primer punto, pero no podemos decir que toda la población tiene agua, eso es una mentira. O que tiene agua todo el día, o hay gente que tiene agua una vez a la semana. O sea, esto está pasando en nuestro estado. Y luego, el segundo tema es la que tenemos, ¿cuánta realmente no está contaminada hoy? Y no lo digo yo, lo dicen los investigadores. Y no lo dijeron este año, llevan años diciéndolo. Y todo tipo de contaminantes además, ¿no? Así es, no es culpa, y también eso es importante decirlo, de un solo tema. De hecho, todas las personas de alguna u otra manera generan contaminación al agua. Lo importante es que, como los otros temas, si no lo visibilizamos, si no hablamos de esto, pues la propia población no lo sabe, ¿no? Porque bueno, en estas en reuniones que tuviste con especialistas, con pobladores y demás, ¿qué te decían? ¿Qué encuentran en el agua de Yucatán? Cáncer. Y muchos, incluso de los estudios, detectan en distintas zonas del estado, por ejemplo en el sur del estado, en el oriente del estado, que a través de los propios fertilizantes es donde se está generando esa contaminación. El otro día alguien decía, bueno, es que tomaron la muestra. No importa cuándo tomaron la muestra, o sea, si tiene más o menos, volvemos a lo mismo, lo minimizan. No, es que fue por el horario que tomaron la muestra. Estamos hablando de la vida de las personas. Y de verdad, cuando uno es autoridad, tiene que asumir lo que se está haciendo bien, lo que hace falta, lo que hay que cambiar. Porque si solo invisibilizas, no resuelves. Entonces, ¿a qué problema nos enfrentamos en Yucatán? No somos un estado con drenaje. Claro. Tenemos muchísimos temas. Estamos creciendo enormemente en Yucatán. No, y las granjas porcícolas y bueno, las otras granjas que existen que también no se ha demostrado que sí contaminan, ¿no? La Semarnat presentó un estudio recién donde dice que sí está súper delicado y de hecho ya no hay más permisos por lo mismo, ¿no? Mira, ni siquiera es de falta de información, porque en estos espacios en los que estábamos empezando a dialogar sobre la ley que sirvió para construirla, iban científicas, investigadores, poblaciones. O sea, gente que sí está preocupada por el tema. Información hay de sobra, incluso yo diría hasta frustración de muchas personas que han investigado el tema, decir, tengo las publicaciones, aquí están, volteen a verlo. Sí, es un problema, algo. Nos va a pasar algo. Entonces, por supuesto, yo
deseo y voy a hacer todo, no importa dónde esté, porque de esta legislatura sí o sí hay una ley del agua. Voy a seguir presionando. Me queda claro que cada que he levantado la voz sobre algún tema, se voltea a ver el tema y al final ese es el objetivo. El objetivo es que se atienda, se hable y se haga de fondo acción. Oye, Vida, te estás quejando mucho de agua, pero ya tenemos una nueva cervecera. Bueno, ¿no? Que vamos a preguntarle a la gente que vive en Junucma qué piensa de la instalación de empresas. Mira. Oye, me acuerdo que fue hasta un anuncio de de Rolando Zapata. Veía un informe que uno está esperando que anuncie, no, pues vamos a construir un nuevo hospital o algo así. No, vamos a construir una nueva cervecera, ¿no? Y ahorita nos enteramos que también en Canacín vamos a tener de otra empresa, ¿no? Pero bueno, agua sobra. Es importante que vengan las empresas, sí. Mira, en una glosa yo pregunté a un funcionario, ¿cuáles son los acuerdos que hay con las empresas que están llegando a Yucatán? Transparéntanos los acuerdos, porque si lo que les están ofreciendo para venir es nuestros recursos naturales, si lo que les están ofreciendo para venir es mano de obra barata, no, bueno. ¿En qué estamos pensando? ¿En Yucatán o en qué interés? Porque el anuncio está bonito, que vengan, y sí que vengan, pero para pagar buenos salarios a las personas que viven en Yucatán, y también sin que y nunca más a costa de nuestros recursos naturales. No, porque sí está padre que se le venda carne cerdo a Japón y a países asiáticos, pero ahí no estás contaminando su agua. Y además, insisto, esa era la reflexión, queremos públicamente conocer las negociaciones, qué hubo de intercambio. Qué bueno que vengan, sí, pero pagarle bien a las personas que viven en Yucatán. 2, que no se vuelva Yucatán un lugar de ciudades de noche, que es este concepto donde incluso se incrementa la violencia, se vuelven una especie de ciudades de paso, es decir, la gente que contratan no necesariamente es de Yucatán, viene de otros lugares, no duerme ni consume aquí, sino que viene, trabaja, el fin de semana se va a gastar a su lugar de origen. Claro. Entonces, tenemos que buscar que el recurso también se quede en Yucatán y reitero... Porque eso genera dinámica económica. Así es. Oye, y bueno, para ir terminando el tema esto del Congreso, para hablar un montón, has votado en contra de propuestas controversiales. Y me acuerdo que la última vez que te entrevisté en una banquetera, hablábamos de la reforma judicial y me decías que fracasó, ¿no? O cómo podemos verlo. Y hay otras iniciativas que han sido controversiales que a la distancia uno podría cuestionarse así, que chispas, ¿realmente está dando resultados? ¿Realmente es lo que prometió mucho de eso del Ejecutivo, que fue el que lo presentó? ¿Tú cómo ves eso? Mira, yo voté en contra, muy rápido porque fueron muchísimas votaciones, pero voté en contra del aumento del predial, en contra de la ley del ISTEI, en contra del Poder Judicial y en contra del aumento de nuevos diputados. ¿Qué tienen en común estos temas? No generan justicia a la ciudadanía y tampoco resuelven nada. ¿En qué sentido? Más magistrados, yo les ponía, fueron horas y horas de debate, yo les ponía de ejemplo la cantidad de expedientes que tenían algunos de esos magistrados y magistradas. Y no está ahí la saturación. No, la saturación no. Estaba en primera instancia, insistí, ahora sí que casi me amarré para que eso lo consideraran y que fue la promesa de que este iba a ser el gran cambio, que íbamos a ser el mejor poder judicial de todo Yucatán. Y hay que preguntar a la ciudadanía si ha sentido alguna diferencia. No, pues hay un montón de magistrados. Entonces, ahí no estaba el tema, por un lado. Por el otro, y esto pasa no solo en el Poder Judicial, esto pasa también en el Ejecutivo, la gente que más se parte el alma, la gente que hace que funcione estas dependencias, que funcionen estos poderes, es la que menos gana. Uh-huh. Y es muchas veces la que recibe también el enojo de la ciudadanía. Y a veces no es por ellos o ellas, ¿no? Es porque cuando se toman decisiones no se atiende el origen. Oye, ¿y la gente se da cuenta de eso? De que están creándose nuevos posiciones de empleo bien remunerados, pero para una clase política, de que hay más diputados, eso le enoja a la gente, ¿no? Ese es uno de los retos más importantes que hemos tenido en esta legislatura, comunicarlo, que la gente voltee a ver lo que está pasando en el Congreso. Imagino que tu campaña va a estar así. Yo me estoy adelantando mucho. Yo creo que ya, primero hay un gran reto, ahora hablamos de la precampaña, pero el primer gran reto tiene que ver con cómo llego de ser precandidata a ser candidata. Ahora lo platicamos, pero para cerrar con estos temas del legislativo, por ejemplo, el aumento de diputados,
Recuerdo que en los debates me decían, es un tema de representatividad. La población creció y entonces como creció necesitas a alguien que te represente. Sí tenemos, te voy a decir, tenemos un distrito federal más en Yucatán por el crecimiento de la población, pero no significa que va a haber un diputado federal más en el país. Lo que se hace se redistribuye a otro estado, quitaron un diputado más. Entonces, con este pretexto pues vamos a crear más porque como ya creció la población, pues se tiene que sentir mejor representada. Claro. Vamos a preguntarle qué tan bien representada se siente hoy. 1, 2. Si conoces a tu diputado, si sabes quién es o cuál es tu distrito. También, lo dijo, por cierto, en alguna entrega de reconocimientos, la propia exponente dijo, yo tuve que revisar mi INE, ver de qué sección es y quién es mi diputada, ¿no? Bueno, no es de cantidad, es de calidad. Y la calidad es a lo que tenemos que aspirar en política y es a lo que tenemos que aspirar a quienes nos representen. Entonces, por supuesto que es literalmente una barbaridad lo que va a costar esto. Yo hacía un estimado que hablamos en el Congreso, 100 millones de pesos, eso nos van a costar 10. Esto sin sumarle lo que venga en el presupuesto de parte del Ejecutivo. Recordemos que el edificio es del Ejecutivo, de las modificaciones, ¿no? Entonces hay que sumarle lo que venga ahora. Sí, la infraestructura, no creo que den las oficinas de los 10 nuevos diputados. Tendrá que hacerse modificaciones que tendrán un costo, mientras en paralelo tengo otra iniciativa que presenté, que es la del cáncer infantil, ahí asentada, y que con esto se pagaría que tengan detección oportuna a las niñas y niños. En el caso de las niñas y niños, cuando se detecta a tiempo el cáncer infantil, salva vidas. Claro. Entonces, digo, en el o sea, si comparas el cuánto te costaría, cuánto vas a gastar, porque te vas a gastar en esto, que se podría invertir en un programa. Te da para salvar vidas, literalmente. Sí, ¿no? Con esa comparación, sí. O a lo que quieras. Yo ahí preguntaba también que me dijera la gente en qué usaría 100 millones de pesos, y la verdad es que recibí muchísimas propuestas ciudadanas de en qué invertiría la gente. Pero bueno, en el tema del Congreso tienes razón, nos podemos llevar aquí horas y horas, porque sí ha sido un trabajo intenso en este tiempo. Pero en el tema de la precandidatura, nada más te comento que de precandidata a candidata se pasa con un número de firmas, que son 20,000. Pero tu partido lo pide. Lo pide la convocatoria de Movimiento Ciudadano. Tienes que reunir 20,000 firmas. 20,000 firmas, y me decía alguien, pero si eres la única, o sea, ¿y cómo? ¿Para qué quieres las 20,000 firmas si ya vas a ser tú? No, volvemos a la congruencia. Yo solo voy a llegar a ser candidata si tengo las 20,000 firmas. Estoy seguro que voy a tener más. Lo siento todos los días. Mira que aún todavía no anuncio el sitio web donde se recaban ni entrego, y mucha gente ya está firmando, y estoy segura que serán muchas más, pero solo seré candidata con eso, porque yo solo quiero llegar si realmente para la gente le hace sentido que yo sea una opción más en la boleta, porque eso es lo primero sobre lo que vamos a transitar en este periodo de tiempo, en darle a nuestros simpatizantes una opción en la boleta. Ahí está quisquillosa esta convocatoria, entonces. Mira, pero también, si lo podemos analizar políticamente, pues es un porcentaje interesante de lo equivalente al padrón o a la lista nominal, ¿no? Y no solo se pide para la candidatura a la gobernatura, se pide para todos los cargos. Bueno. La propia presidencia de la República. Es un porcentaje menor a una candidatura independiente, que esa es otra área de oportunidad. Uh-huh. Fíjate, Movimiento Ciudadano, con esto que le dice a la gente, ya no dejes que sean los partidos los que te usan. Aquí tienes este vehículo, úsalo tú. Y eso es un mensaje muy poderoso, porque ni siquiera tienes que militar. Aquí está el vehículo, tú tienes causas, agarra el vehículo y manéjalo. Oye, y bueno, y me dijiste hace ratito que vas a pedir licencia. Voy a pedir licencia. ¿Para en la mera pre-campaña, ya cuando inicie la campaña? No, desde ahora en la pre-campaña. Ok. Será cuestión de unos días y estaré haciendo... ¿Tienes exclusivo? Okay. Estaré haciendo el anuncio, porque, insisto, no voy a llevar a la tribuna ni a estar usando el propio edificio, ¿no? Cuando das una declaración política en el edificio, pues de alguna manera también estás usando lo que es de la ciudadanía para otro objetivo. Supongo, ¿no? Que antes de ir te vas a recordar todas las iniciativas que no te han aprobado. Honestamente, no.
Eso lo hago todos los días, en cada espacio, en cada oportunidad. Lo hice en el propio informe. Fue un informe de contraste, ¿no? Yo en los posicionamientos que hacía era, esto es lo que los diputados no te dijeron, ¿no? Y no, tampoco show ni drama no va a haber. Yo creo que, y reitero, las acciones, el trabajo que hemos realizado dice más que cualquier otra cosa. Yo entré al Congreso con esta mística de qué es lo que va a hacer vida en el Congreso. No va a pasar ninguna iniciativa. A lo mejor presenta 1,500, pero pues, ¿qué rendimiento tiene esto, no? En realidad es que se han aprobado más iniciativas en lo individual, aún siendo solo una representante de Movimiento Ciudadano en el Congreso. ¿Cuántas aprobaron? ¿7, 8? 8. Y de temas complejos. Sí, claro. Bueno, hay un diputado, no voy a decir nombre, pero hay un diputado que hizo un súper informe y creo que la única iniciativa que le han aprobado es algo de unas cabalgatas o algo así. O sea, no sé. Pero no sé qué informe es ese. Más allá de eso, mira, vamos a hablar de que hay diputados que a lo mejor están en su segunda, tercera, no sé qué número de vuelta, o que ya han sido diputados antes y ni juntos llevan la representación. No es un trabajo y un resultado de vida, es un trabajo de la ciudadanía, porque también hemos hecho eso. Yo muchas veces he puesto un paso atrás sin colgar la medalla a un partido político, sino la medalla es de la ciudadanía que la diseñó, la pensó, la defendió y literalmente les dimos el vehículo para que no tuviera que ser a través de un ejercicio simulado de participación ciudadana. ¿Por qué digo simulado? Porque pareciera que está hecho para que ninguna persona de la ciudadanía presente nada, ¿no? Acortamos esos plazos, hicimos parlamentos realmente abiertos. Estoy muy orgullosa de que obligamos a que se abriera la tribuna del Congreso a las personas y cada puerta del Congreso, y con estas acciones obligamos a que más personas lo hagan. Muy bien, pues ha sido una entrevista larga, una plática extensa y nos faltaron muchos temas, pero ¿qué te parece si para ir cerrando hacemos esta especie de ping-pong donde yo te digo una palabra y tú me puedes contestar con otra palabra, con una frase, o puedes echarte todo un análisis semiótico? Trataré que no. Y bueno, y es una manera de resumen o para temas que no nos dio tiempo de platicar. ¿Te parece bien? Muy bien. Pues comenzamos. Y las palabras también pueden ser nombres, ¿eh? Ok. Muchos son nombres. Salud mental. Prioridad. Derechos LGBT más. Necesarios. Industria porcícola. Analizarse. Aborto. Está pasando. Tren Maya. Era una oportunidad, la aplicación... Hay áreas de oportunidad. Nada debe estar nunca encima de nuestro planeta. Morena. Pasado. PRI. Pasado. Mauricio Vila. Andrés Manuel López Obrador. Renan Barrera. Pasado. Andrés Manuel López Obrador. Mauricio Vila. Ivonne Ortega. Muy criticada, hay que entrar a fondo a mucho de lo que dicen y que la gente tenga una opinión propia, no dejarse llevar por mucha violencia política también que en su momento le hicieron. 2024. Futuro. Muy bien. Pues Vida, te agradecemos mucho por estar aquí en estos micrófonos. Seguramente vamos a seguir teniendo este tipo de espacios para platicar, sobre todo ahorita que vas a estar en la campaña pronto. Y bueno, pues tú sabes que los micrófonos de ruido siempre están para ti. Muchas gracias. Y de ser candidata, ahora sí que con libertad de poder hablar del proceso electoral para no romper las leyes. Claro. También lista para contrastar mucho de lo que sea que se diga en ese momento. No, y bueno, también para conocer tus propuestas, y seguramente los futuros debates se van a poner muy buenos. Ojalá que sí, y ojalá tengan ganas de que sea más de un debate. Eso, tiempo al tiempo. Pues bueno, gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Harto Ruido.